Muy buenas. En este vídeo te voy a mostrar cómo mutar tu paradigma, ¿vale? Esto es un cheat code, es algo que me ha ayudado a mí mucho en mi vida. Y es un cheat code que diferencia a las personas que consiguen todo lo que quieren y las personas que no consiguen nada, ¿vale? Es una cosa que las personas más poderosas y que avanzan más rápido en la vida siempre utilizan. Y en este tipo de vídeos, que voy a hacer una serie de ellos, voy a un poco indagar en los principios y en los modelos mentales que la gente tiene para conseguir lo que quiera sin fricción, sin tener que estar pues luchando contra ese objetivo y que te puedas transformar completamente tu identidad y mutar la persona que tú eres. Que puedas ver una foto tuya del pasado, de hace un año, y digas, esta persona no soy yo, soy una persona completamente diferente. Que esto es y vamos a empezar con la mutación del paradigma, ¿vale? ¿Habrá alguien que sepa lo que es el paradigma ya? Bueno, tampoco es una palabra extremadamente complicada, pero voy a intentar hacer todo lo posible para explicaros de la mejor forma lo que son los paradigmas y cómo ayudaros a entenderlos para que podáis ser conscientes, que es un poquito lo que voy a traer aquí, seáis conscientes sobre lo que significa y cómo podéis aplicarlos en vuestra vida, ¿vale? El, un poco, introducción, ¿vale? El objetivo de este vídeo es cambiarte un poco la percepción de cómo funciona la mente, ¿vale? Y como consecuencia, cómo se mostrará el mundo y la realidad hacia ti, ¿vale? Mostrarte la diferencia entre personas que terminan consiguiendo todo lo que se proponen y pues, riqueza, relaciones, salud, el mejor estado de como persona y las personas que no. Las personas que parece que están siempre estancadas y tienen pues una miseria en su vida, que no avanzan nada y pasan 20, 30 años y son exactamente la misma persona que eran antes y consiguen los mismos resultados y tienen resultados que obviamente nadie quiere conseguir, ¿ok? Un poco para empezar, cuando somos jóvenes, ¿vale? Todavía no tenemos experiencia de vida, todo lo que percibimos es nuevo. Por eso somos súper susceptibles a absorber ideas equivocadas sobre cómo funciona la realidad, ¿vale? Seguro que te ha pasado de pequeño, porque a mí me ha pasado, que tienes de pequeño, pues creas tú una percepción de cómo funcionan las cosas, porque te lo han dicho pues la gente de tu alrededor, tu padre, tu madre, el colegio, y cuando vas creciendo tú mismo te vas dando cuenta que todo lo que pensabas en el pasado ha sido erróneo, que realmente toda esa información que tú percibiste no se había percibido de la forma correcta. Entonces empiezas a cambiar tu mente, empiezas a cambiar tu paradigma, que es donde vamos a ir ahora, y a cambiar tu percepción, ¿vale? A lo largo de este vídeo vas a escuchar mucho la palabra percepción porque es una de las claves que separa a las personas que consiguen lo que quieren y las que no. Es un poquito la percepción que tiene sobre las cosas o las cosas que van a enfrentarse en su día a día. Y todo esto es lo que engloba lo que son los paradigmas, ¿vale? Entonces, para comenzar, un poco os comento y os pongo contexto de a mí esto cómo me ha ayudado, ¿vale? O sea, yo descubrí esto de los paradigmas o del cambio de paradigma hace 2 años o así, ¿vale? Cuando empecé a no empecé a aprender, llevaba ya como un año aprendiendo. Y literalmente, desde el momento que descubrí esta pieza de información, mi vida cambió completamente radical. O sea, yo veo una foto mía, me pongo en la piel mía de hace 2 años y soy una persona completamente diferente. Seguridad diferente, claridad diferente, resultados diferentes, forma de hacer un negocio diferentes. O sea, soy absolutamente otra persona. Únicamente porque decidí cambiar mis paradigmas, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver aquí en este vídeo? Este vídeo va a ser corto, no quiero que sea extremadamente largo porque si no, primero tardan mucho en prepararlos eh, y tampoco tengo mucho tiempo, tengo otras cosas que hacer. Y segundo, si lo hago muy, muy extenso, sé que la persona se va a ir del vídeo porque va a ser algo demasiado sólido. Entonces voy a intentar, de alguna forma, solidificarlo de la mejor forma posible, con palabras sencillas y breves. Si hay dudas, me lo comentáis y intento repetirlo en otro vídeo. Entonces, vamos a ver, ¿qué es un paradigma? ¿Cómo se forman tus paradigmas? ¿Cuándo ocurre un cambio de paradigma en tu vida? Y cómo cambiar tu paradigma, ¿ok? Entonces, empezamos. Paradigma. ¿Qué es el paradigma? Un paradigma es la lente a través tú recibes, o sea, a través la cual tú percibes tu realidad, ¿vale? Lo que te pasa y lo que pasa en el mundo. Es una lente que tú percibes lo que sucede en tu vida, ¿vale? Eh, Pongamos en la piel, por ejemplo, tu madre percibe lo que pasa en tu vida de forma diferente a como la percibes tú, tu padre la percibe de forma diferente, tu hermano si tienes hermano, tus amigos si tienes amigos, cada uno percibe la realidad de una forma diferente. El mundo se manifiesta de una forma diferente, por lo cual, en consecuencia, ellos actúan de forma diferente, ¿vale? Entonces, os voy a hacer como una metáfora o una comparativa para que os hagáis una idea. Imagínate en el cine, una pantalla de cine, ¿vale? Donde hay un proyector que proyecte una pantalla, ¿vale? Esta pantalla de cine
es tu vida, es tu realidad, es lo que vives, es tus relaciones que tienes, tu salud, tu dinero, la relación que tienes contigo mismo, la ansiedad que sientes, el estrés que sientes, lo material que tienes, tus bienes materiales. O sea, esa pantalla de cine demuestra exactamente el momento que tienes ahora, todo lo que tienes ahora, cómo te sientes ahora, los resultados que has conseguido hasta ahora, el físico que tienes hasta ahora, las relaciones que tienes con tu novia, con tu novio, o con tu exnovio, con tu exnovia, o con personas de otro género, da igual. Ese es como la realidad, esa pantalla del cine, ¿vale? Lo que está pasando ahora mismo. Entonces, ¿qué proyecta esa pantalla? Es un proyector. Un proyector, que el proyector eres tú. Y en el proyector, para tú pues, proyectar un poquito esta vida, necesitas diapositivas. En plan, diapositivas, lentes, como en el cine. Un ejemplo es, tú vas al cine, sobre todo antiguamente, y tenían estos rollitos, que cada rollito tenía como una imagen, y eso iba rodando, y con la luz que emitía el proyector se iban viendo las imágenes. Pues esas diapositivas son tus paradigmas, ¿vale? En base a las diapositivas que tenga en tu mente de cómo funcionan las cosas, tu vida se te va a manifestar de una forma o de otra, ¿vale? Ahora mismo espero que más o menos lo vayáis entendiendo, pero ya os iré explicando cómo se forman, de dónde vienen y por qué son muy importantes cambiarlas afrontando diferentes situaciones, ¿vale? Pero bueno, leyendo un poquito lo de antes. Lo que se ve en la pantalla es proyectado por un proyector. Ese proyector eres tú y dentro de él hay diapositivas que terminan la imagen que se refleja fuera. Los paradigmas son las diapositivas, ¿vale? Es la lente con la que tú mires al mundo. Piensa en un proyector. Cada slide o diapositiva es un paradigma distinto, ¿vale? Hay macro paradigmas, que es como el paradigma general de cómo ves la vida, hacia cómo tú la afrontas, y después hay como subparadigmas, paradigmas más pequeños, en situaciones más pequeñas, ¿vale? Que eso ya iré un poquito más adelante comentando exactamente qué significa, ¿vale? Os pongo otro ejemplo. Em, imagínate una linterna, ¿vale? Una linterna de luz blanca. Entonces hay una pared blanca y tú iluminas la linterna a la pared blanca. Y le pones, una vez le pones un filtro verde, como si fuese una lente verde, y ves que la luz que se ve en la pantalla es verde. Si le pones un filtro rojo, la luz que se ve en la pantalla es roja. Si le pones un filtro azul, la luz que ve en la pantalla es azul, ¿vale? Entonces, dependiendo del filtro que tú le pongas, la pantalla se refleja de una forma o de otra. O sea, tú lo vas a ver, tu realidad va a ser diferente. Ese es un poquito el paradigma que tú tienes, ¿vale? Entonces, esos son los paradigmas, filtros mentales que colorean la realidad según tu forma de pensar, ¿ok? Entonces, os voy a poner un ejemplo sencillo, que es el que tengo aquí. Como he dicho un poquito antes, seguro que conoces a gente en tu vida que es muy victimista, ¿no? Es extremadamente victimista, todo lo que sucede es culpa del resto, todo lo que sucede es una tragedia, todo lo que sucede, qué mal, que me pasa esto a mí, porque esto me pasa a mí, qué mala suerte tengo. En plan, ellos han creado un paradigma en base a una serie de cosas que le ha sucedido en su vida en el pasado, la cual se le refleja a la vida, toda cosa que le sucede en su vida está relacionada o está filtrada, percibida mediante ese paradigma, esa diapositiva. Y ellos lo que le hacen es actuar en base a esos paradigmas, esas creencias que tienen, esa forma de identificarse, en las cuales le dan unos resultados en particular. O sea, no es lo mismo que te venga un problema y seas una persona victimista, que te venga un problema y que seas una persona empoderada que sabes que puedes solucionar los problemas y todas son oportunidades. Es muy diferente, los resultados van a ser muy diferentes, tu estado anímico va a ser muy diferente, lo que tú reflejes en tu vida va a ser muy diferente, ¿vale? Entonces hay que ser muy consciente y hay que empezar a abrir la mente y ser conscientes de cuáles son esos paradigmas en mi vida que tengo ahora mismo que me están limitando, ¿vale? ¿Cuáles son esos paradigmas que me hacen que no me mueva hacia una dirección, ¿vale? Que me hacen pensar que a lo mejor te lo han impuesto personas en el pasado o experiencias en el pasado o ideas en el pasado o información en el pasado, la cual tú has absorbido sin ningún tipo de conciencia y no has visto si son positivos y negativos para ti y ahora mismo te hacen actuar de tal forma los cuales no te mueves hacia la meta que tú realmente quieres, ¿vale? Entonces, otro ejemplo es el hipocondriaco, ¿vale? El que tiene miedo a todo, ¿vale? Pues la situación de yo qué sé, está hipocondriaco y un tío, pues, normal, de educación normal, positiva, que a lo mejor tiene sus limitaciones. Pero bueno, ambas personas se enfrentan a la oportunidad de salir, ¿vale? Por ejemplo, a un evento social, ¿vale? El hipocondriaco lo va a ver todo muy negativo, todo posibilidad de miedo, pues enfermedad, de riesgo, de tal, y la otra persona pues lo va a ver de otra forma, ¿vale? Son dos personas enfrentándose a la misma situación, ¿vale? Pero que una la percibe de una forma y la otra la percibe de otra, ¿ok? Entonces, es
no sé si ya empecéis a ver un poquito lo que significa paradigma y ahora os voy a enseñar por qué es tan importante. Otro ejemplo, por ejemplo, os pasa seguro con vuestra madre o con vuestro padre, ¿vale? Vuestra madre tiene el paradigma de madre, ¿vale? Que siempre por siento diga, cuando seáis padres o cuando seáis madres ya veréis, ya me entenderéis, ¿vale? Eso es porque ellas, en base a todas sus experiencias y situaciones y traumas e información que han absorbido y teorías y educación, etc., ellos han absorbido, han creado un paradigma, una forma de pensar la cual hacen que el mundo lo vean de tal forma, ¿vale? Por eso cuando, por ejemplo, hablas con personas que han vivido tus abuelos, por ejemplo, que han vivido una época de pues más miseria, menos dinero, más sufrimiento, cuando crecen, su forma de ver la vida, ¿vale? Es muy diferente a las personas que ya han vivido en una sociedad en la cual pues no hay tanta escasez de esa forma de ser, ¿vale? Y eso puede pasar con cualquier cosa. O sea, ayer estaba viendo Django, por ejemplo, y claro, como estaba grabando, o sea, escribiendo este vídeo, claro, me hacía pensar y digo, claro, ¿qué paradigma tendrían que tener las personas en esa época para pensar que la esclavitud era correcta, que ese trato a otro tipo de persona, de otro grupo, era correcto y que realmente no tuviesen ningún tipo de, sí, o sea, de ética moral hacia ellos. Era únicamente que su paradigma que habían formado respecto a la sociedad, la información que habían consumido al, pues, a las experiencias que habían tenido, la había creado y la había hecho actuar de esa forma, ¿vale? Solo eso. Entonces, espero que vayáis entendiendo un poquito lo que me refiero, ¿vale? Igualmente ahora esto lo aplicaré a lo que se dice el éxito, a lo que se dice el desarrollo personal de una persona, a lo que se dice pues el avance de una persona y el bienestar de una persona en base a mi experiencia y cómo me ha ayudado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se forman los paradigmas, ¿vale? Ahora entiendes lo que es un paradigma, espero, más o menos. Vamos a ver cómo se forma. Porque dos personas con vidas casi idénticas pueden tener resultados completamente diferentes. Eh, Piensa, porque una persona es feliz y otra miserable cuando trabajan en el mismo sitio o en un sitio muy parecido, viven en el mismo lugar, tienen oportunidades muy similares, han tenido una educación muy parecida, porque una es extremadamente miserable mientras que el otro tiene otra forma de ser, ¿vale? O porque hay gente que avanza con facilidad en sus objetivos y parecen que tienen un don y que tienen una forma de actuar increíble, ¿vale? La cual pues consigue lo que quieren, mientras que otras personas están siempre estancados en la vida. Le entra motivación de hacer algo, empiezan, lo dejan, y otra vez empiezan, lo dejan, otra vez empiezan, lo dejan, y de alguna forma miran atrás y dicen, es que no me he movido nada en los últimos años, llevo toda la vida intentando y no puedo, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con los paradigmas, ¿vale? O porque unos ganan mucho dinero y otras pues apenas llegan a final de mes, apenas sobreviven. Bueno, os voy a comentar. Todos los paradigmas se reduce a lo siguiente, ¿vale? Los paradigmas es el conjunto de creencias, convicciones, juicios sobre lo que tú tienes del mundo, suposiciones, principios tuyos, ideas, ideologías, conocimientos, experiencias, modelos mentales, hipótesis, etc, 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 ¿vale? Es todo este conjunto de cosas que tienes, o sea, por ejemplo, vamos a hablar de una situación, por ejemplo, en el término de relaciones hombres y mujeres, ¿vale? Un hombre quiere atraer a una mujer y tiene la creencia de que esa persona no es atractiva, o sea, él como persona no es atractiva, no se le da bien pues ser carismático porque ha visto una persona cercana a él que es muy carismático y se compara y no piensa que es muy bueno y porque su madre de pequeño le decía a ti no se te da bien esto y tal, ha formado una creencia en su vida en base a pues conocimientos, en base a experiencias, la cual esa persona empieza a ver el mundo, empieza a crear una lente en su vida de que él no se puede mover a esa dirección, de que no es posible para él. Entonces, él nunca se mueve a esa dirección y en esa área no se ve manifestado en su vida, ¿vale? Otro ejemplo, tenemos una persona, por ejemplo, que, en el mismo caso, una persona que tiene un paradigma o tiene una creencia, unas convicciones, unos juicios, unas suposiciones, unos principios, que sabe que el rechazo es bueno porque el rechazo le acerca más al acierto, que piensa que acercarse a una persona del otro sexo, intentar pues, hablar con ella para de alguna forma generarle interés en él, es una cosa positiva porque está saliendo de su zona de confort y eso es lo único que le mueve hacia la meta. Piensa que es muy posible, que solo es un juego de números, que no pasa nada si dicen que no. Tiene ese cúmulo de creencias y de pues,
convicciones, o sea, esto lo cree, y de juicios al mundo, o sea, ve una persona que hace lo mismo y no le juzga como que pringao, sino dice, hostia, qué bien lo está haciendo, él tiene suposiciones que realmente piensa que puede pasar, sus principios dicen eso porque su padre se lo ha comentado de pequeño y sus amigos tal, sus ideas es eso, sus ideologías, sus conocimientos, entonces a él le crea un paradigma, una lente, un filtro, ¿vale? Una diapositiva, la cual hace que la realidad sobre lo que puede hacer se le manifieste de otra forma. Entonces, a la hora de tomar acción, que ahora vamos a ir a eso, todo es mucho más sencillo, porque él toma la acción y los resultados se ven manifestados, ¿vale? Entonces, tú en tu vida posiblemente hay secciones o, ¿cómo decirlo? Hay áreas de tu vida las cuales tú quieres desarrollar y quieres convertirte en otra persona que a lo mejor ves que una persona lo está haciendo y tú no lo estás haciendo. Y lo primero que tienes que ir es a esos paradigmas, ¿vale? A esa lente que tú te has creado en base a cómo eres, cómo funciona el mundo, cómo funciona en cada situación y de una forma consciente, que ahora te mostraré cómo cambiarla, ir cambiándolo poco a poco para que tu realidad se manifieste, ¿vale? Entonces, tu paradigma, ¿vale? Es la lente con la que miras el mundo. Eso significa que no ves la realidad como es, sino como tú eres, ¿vale? La realidad es esto de subjetivo-objetivo, ¿vale? O sea, la realidad nunca la vas a ver como realmente es. La realidad siempre la filtras en base a las creencias, las convicciones, los juicios, las suposiciones, los principios, las ideas, las ideologías, los conocimientos, la experiencia, los modelos, la hipótesis, etc, 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 etc. Muchas más cosas, ¿vale? Entonces, ya sabiendo esto, sabemos que cada persona ve el mundo de forma muy distinta, ¿vale? Entonces, a veces, y eso te puede ayudar en otra área de tu vida, a veces te pasa que tú te frustras porque alguien cercano a ti te está intentando empujar una forma de actuar y tú lo juzgas pensando en, pues, con cero conciencia, pues yo qué sé, que tiene maldad o que no me entiende o lo que sea. Realmente lo que tiene esa persona es un paradigma o un conjunto de paradigmas que le ha hecho pensar y creer que la forma de actuar y le hace actuar bajo su vida es de tal forma porque consiguen X resultados. Y tú tienes otro paradigma diferente, entonces hay conflicto, ¿vale? Entonces, el primer paso para cambiar tu vida es entender que lo que tienes ahora mismo es el resultado directo de todas las decisiones, ¿vale? Que has tomado y esas decisiones provienen de cómo ves el mundo, ¿ok? Entonces, si sabemos, que ahora os voy a enseñar aquí como una tablita, ¿vale? Algo que todo el mundo sabemos, ¿vale? Si tú quieres tener un buen físico, tú tienes que tomar decisiones diarias en tu vida que te van a llevar a accionar hacia una vida o hacia un resultado que tú quieres, ¿vale? Tienes que todos los días pues, dormir tus 7, 8 horas. Tienes que no meterte en la boca comida que sabes que te va a subir las calorías. Tienes que comer más proteínas si quieres ponerte fuerte. Tienes que beber agua para que los músculos pues, crezcan y que esté todo bien nivelado. Tienes que ir a entrenar 5 días a la semana. Tú ya sabes lo que necesitas hacer, ¿vale? Pero claro, para tú tomar estas acciones, que ahora vamos a ir con ello, tienes que tomar decisiones. Y para tomar estas decisiones tienes que creer que esas decisiones son las correctas. Y para creer que esas decisiones son las correctas, tienes que tener un paradigma que apoye a esa forma de ser, ¿vale? Entonces, ahora te muestro cómo es. En definitiva, tu realidad actúa como el reflejo del paradigma que llevas dentro y de los subparadigmas que los acompañan, ¿vale? Entonces, ejemplo, tu paradigma, ¿vale? El paradigma que tú tienes sobre algo, vamos a decir, yo sobre el éxito. Te voy a hacer la comparativa de mi hermano y yo. Mi hermano y yo somos dos personas que hemos crecido prácticamente en el mismo ambiente porque somos hermanos, ¿vale? Pero somos completamente diferentes. Él es una persona que ve el mundo por la rama de la seguridad, ¿sabes? De buscar un trabajo bueno, que te dé una renta fija buena para que puedas ahorrar, puedas comprarte tu casa, etc, etc, etc. Mientras que yo soy más una persona que ve el mundo con el riesgo, con la posibilidad de montar una empresa que me dé mucho dinero y es la vida que yo quiero porque pienso que es más heroica y me hace sentirte más vivo porque son cosas difíciles. Son dos paradigmas diferentes que hemos creado en base a las experiencias diferentes que hemos tenido, por el contenido que yo he consumido, el contenido que él ha consumido, él es este año mayor que yo soy 3 años menor que yo sea, yo soy 3 años menor que las ideas que he tenido, lo que yo he desarrollado, lo que he visto, el idioma que yo hablo inglés, él habla español e inglés, pero yo estoy más metido en el mundo inglés, entonces consumo más contenido en inglés. Y bueno, en base a diferentes factores, a mí me ha hecho crear una idea, una posibilidad, un paradigma hacia dónde quiero ir y cómo quiero ir, diferente a mi hermano. Entonces, las acciones que yo estoy tomando comparadas con las de mi hermano son
totalmente diferentes, ¿vale? Mi hermano tiene una ruta contraria a la mía, yo tengo una ruta contraria a la mía. Como yo vivo mi vida es contraria a la suya y como él vive su vida es contraria a la mía. Resultados diferentes, paradigmas diferentes, ¿vale? Entonces, tu paradigma lo que hace es que todos los pensamientos que has tenido, ¿vale? O sea, hace que tu paradigma hace que tú pienses de una forma, que se te generen pensamientos de una forma hacia las situaciones que tú te vas enfrentando en el día. Esto te hace que cuando te vienen opciones, tú las percibas de forma diferente, porque tu paradigma, pues tú nunca vas a actuar en contra del paradigma que tengas. Es imposible. Entonces, estas opciones que tú tienes te hace que decidas de una forma diferente, tomes decisiones de una forma, o sea, mentalmente tú digas sí, no, por aquí no, por aquí sí, por aquí lo que sea. Y todas esas decisiones hacen que tomes acciones y que todas las acciones que has tomado en tu vida se basan en los paradigmas que tú has tenido, ¿vale? Si tú ves, tú esto lo puedes ver con tus padres o con gente un poco más mayor o con tus abuelos o con... O sea, si te das cuenta cómo piensan y te fijas en sus experiencias que han tenido, en lo que han sentido en esas experiencias, vamos a verlo, vamos a verlo todo, las creencias que tienen sobre cómo funciona el mismo, sus convicciones de cómo funciona el mundo, sus juicios, sus posiciones, sus principios, sus ideas, todo esto, si tú esto todo lo defines, ¿vale? Te vas a dar cuenta que la vida que tienen ahora mismo es exactamente por por el paradigma o los subparadigmas que se han creado en base a lo que han vivido. Entonces, una persona siempre va a actuar alineado al paradigma que tenga, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, tu paradigma define tu pensamiento define qué opciones ves, qué percibes, las opciones que percibes son las decisiones que tomas, las decisiones que tomas son las acciones que tomas, y las acciones que tomas es lo que te va a llevar a tu vida, a tener lo que tienes ahora mismo, ¿vale? A tu forma de pensar, ¿vale? Entonces, un poquito aquí puesto, en plan, tu paradigma es el filtro de donde ve la realidad, define lo que quieres posible, lo que tienes, lo que valoras, lo que ignoras. Tus pensamientos de tu paradigma nacen de los pensamientos automáticos, reflejan la imagen que tienes de ti y del mundo. Las opciones que percibes, tu mente solo ve las opciones que encajan con tus creencias. Dos personas pueden vivir lo mismo y ver caminos totalmente distintos, ¿vale? Las decisiones que tomas tus decisiones son consecuencia directa de cómo interpretas la realidad. Si tu paradigma es limitado, decidirás con miedo. Si es expansivo, decidirás con confianza, ¿vale? Las acciones que realizas, tus acciones expresan tus creencias. Por eso, aunque dos personas tengan el mismo objetivo, sus resultados son completamente distintos. Tu vida, pues suma el número de acciones repetidas, el de que era tu vida actual. Todo lo que ves fuera de ese reflejo del paradigma interno viene de las acciones. Es lo más fundamental. Pero hay gente que intenta cambiar las acciones, pero no se remonta a lo que tiene más atrás, ¿sabes? No se remonta al paradigma, no se remonta a las creencias, no se remonta a los pensamientos. En plan, todo cambio que tú haces externo siempre viene de lo interno, ¿vale? A mí me pasaba antes, o sea, cuando empecé con mi negocio, por ejemplo. O sea, el paradigma que tenía yo cuando empecé con el emprendimiento, por ejemplo, yo siempre, antes de trabajar en mi primer trabajo de empresa, bueno, entre comillas, después de mi grado superior, yo pensaba que tener una empresa era algo súper complicado. Era algo que solo gente que tenía contactos, gente que conocía cosas del mundo que nadie conocía, podía tener un negocio y ganar dinero con un negocio, ¿sabes? Esa era mi creencia absoluta, era mi paradigma en base a lo que yo había pensado en el pasado y lo que mi mente me había dicho, o sea, porque uno mismo se crea su propia experiencia mentalmente, o sea, se repite cosas que no son verdad, que piensa que el mundo funciona así, entonces tú tienes tus suposiciones, te las repites y te lo crees sin realmente saber lo que realmente es verdad. Entonces, eso es lo que yo pensaba, ¿sabes? Yo sabía que quería ganar dinero y que quería tener una empresa, pero mi paradigma nunca me permitía moverme hacia eso, porque es que era imposible, porque yo pensaba realmente que todo era muy complicado y no lo iba a conseguir. Entonces, cuando empecé a trabajar en esta empresa, lo primero que me di cuenta es, wow, o sea, esta empresa factura 46 millones, 47 millones anuales y en plan, yo veo al jefe y al jefe no lo veo una persona extremadamente increíble, veo a mis compañeros, veo personas normales, veo la operativa de cómo se compra y se vende, veo algo absolutamente normal, veo que no hay ningún truco. Entonces, a mí eso me bloqueó, me hizo una mutuación de paradigma, me hizo ya pensar, me dio la posibilidad en mi mente, me hizo la creencia, me hizo los pensamientos de que esto era posible, que esto que estaba haciendo esta gente yo lo podía replicar, ¿sabes? Yo podía hacer lo mismo y podía ganar 46 millones si quería, igual que hacía esta empresa, ¿vale? Entonces, esto ya me abrió el paradigma y me hizo empezar a actuar hacia la dirección del emprendimiento. Después, obviamente, pues tuve 1.000 millones más de cambio de paradigma respecto a cómo se gana dinero y cómo se da valor y cómo
conseguían clientes y el volumen, etc, 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 pero todo eran por cambios de paradigmas que tenía. Entonces, hay gente que, bueno, todo el mundo tiene cambio de paradigmas, solo que no son conscientes y no saben cuál es positivo y cuál es negativo, no saben filtrarlo, no saben ser conscientes para decir esto es bueno, esto es malo, pero aquí la clave es que tú lo busques, que tú lo crees, que tú conscientemente crees ese cambio de paradigma y consumas lo que tienes que consumir. Entonces, ejemplo. Voy a hacer un ejemplo sencillo. 3 personas, ¿vale? Y es un paradigma hacia la dieta que uno tiene. Entonces, la persona 1 tiene un paradigma, es escéptico hacia la dieta, ¿vale? No depende de mí. Dice, la dieta es una tontería, todo es genética. Hay gente que puede comer lo que quiera y no engorda. Otras engordan comiendo una manzana. Yo como bien, pero mi cuerpo es así, ¿vale? Ese es el paradigma que tiene una persona. Después, otra persona, la persona 2, paradigma del sacrificio. Sé que funciona, pero cuesta demasiado. Sé que hacer dieta funciona, pero es un sacrificio enorme. Comer es uno de los mayores placeres de la vida. Estar todo el día controlando lo que comes es un poco agotador, ¿vale? Segundo el paradigma. La persona 3, no lo veo como una dieta. Simplemente intento comer bien la medida de tiempo. Sé que un día me paso, lo compenso el día siguiente. Sé que cuando como bien me siento mejor y tengo más energía, ¿vale? Es el paradigma de otra persona. No lo ve complicado comparado con el resto. Entonces, la primera persona, ¿qué resultados va a tener? ¿Vale? Por su paradigma va a tener resultados muy diferentes. Tenemos resultado: no cambia su alimentación, sigue con los mismos hábitos, su cuerpo se mantiene igual o empeora, y como cree que no depende de él, ni lo intenta realmente. Esto pasa, o sea, yo veo a veces, me parece bastante gracioso, o sea, veo a veces personas con sobrepeso que defienden que si la gordura viene que si del tiroides y de genética y que eso no tiene nada que ver, y son gente pues que obviamente no están bien de salud y promueven una forma de ver la vida, un paradigma el cual realmente no le va a traer resultados, y se ve obviamente en su vida, se ve como en el aspecto que tienen, en el sobrepeso que tienen, realmente en la infelicidad que tienen, se ve en el alma, en los ojos cuando lo ves, y todo ha sido por el paradigma tóxico que han creado, que ellos mismos no se dan ni cuenta. Ellos piensan que realmente tienen la razón. Y de hecho, cuando intentas cambiarle ese paradigma, ellos salen a defensiva, porque es que es incómodo cambiar una forma de ver la vida, cambiar tu lente cuando llevas tanto tiempo programado para pensar así. Tú imagínate, os habrá pasado, tu padre que tenga 50 años, 60 años, intentas cambiarle la forma de la vida y se va a aferrar absolutamente a no cambiar esa forma porque es donde está cómodo. Pero por eso tienen los mismos resultados y tienen la misma miseria que siempre, ¿vale? Entonces, persona 1, persona 2, paradigma del sacrificio. Pues empieza motivado, aguanta unas semanas, pero vive con ansiedad y con frustración. Finalmente abandona y vuelve al punto de partida, sintiéndose culpable y sin resultados duraderos, ¿vale? Mucha gente estará en ese punto, sabe que hay que hacer ejercicio, pero es complicado, es difícil, hay que empujar, hay que work hard, discipline, en plan, tienes que luchar contra tu mente, en plan, todo este paradigma que te montan en tu mente, que este conjunto de creencias y suposiciones que te crees y ideas y que tú vas nutriendo mentalmente porque piensas que es así y ves que todo realmente es así, todo es sacrificio, esfuerzo, dedicación, es difícil, hay que empujar, hay que ser un guerrero. Entonces, claro, eso lo que te hace es que tú veas el mundo así, ¿vale? Y realmente cuando empiezas a actuar, ves que es muy complicado y como realmente es más complicado lo que piensas y tú lo haces más complicado mentalmente, te cueste, ¿sabes? Entonces no avances y lo dejes de nuevo y otra vez te entra la desmotivación y otra vez la motivación y empujes, ¿vale? Es el paradigma del sacrificio. Ese es uno de los que yo tenía antes mucho en mi mente, ¿vale? Sobre todo sobre la empresa, sobre mi disciplina, sobre todo. Y de alguna forma estaba siempre en el mismo ciclo, siempre era lo mismo. Yo pensaba que para avanzar en mi vida tenía que esforzarme al máximo y sufrir, que el sufrimiento era crecimiento, hay que sufrir, que por parte es verdad, pero en la parte de llamar en frío en mi empresa hay que sufrir, en el gimnasio hay que sufrir, en levantarse temprano hay que sufrir, todo era sufrir, ¿vale? Entonces, después está el paradigma del equilibrio, que es come con equilibrio, sin obsesionarse, pierde peso de forma constante, duerme mejor, se sienta con energía y mantiene el hábito sin esfuerzo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que como se mantiene el hábito sin esfuerzo, acción continua significa resultado continuo y al final consigue los resultados que quiere de forma sencilla, ¿vale? Pausamos. Espero que hasta ahí más o menos se vaya entendiendo. Voy a ver cuánto tiempo llevamos de vídeo. Ahora mismo llevamos 30 minutos de vídeo. Wow. Entonces,
¿Cuándo ocurre un cambio de paradigma? ¿Vale? Un cambio de paradigma sucede cuando una experiencia o información o vivencia rompe la manera de que veas el mundo. Puede ser un libro, una frase que te hace ver todo con sentido, una conversación que te muestra que estabas equivocado, un resultado inesperado que contradice tu forma de pensar. En este momento haces clic en el que dices, nunca lo había visto así. Lo que antes parecía imposible o lejano, de repente se vuelve lógico y alcanzable. Eso es un cambio de paradigma. Eso es lo que me pasó a mí cuando trabajaba en esta empresa, ¿vale? Que me hizo clic. O me pasa cuando leo, por ejemplo, algún libro que me gusta mucho, lo leo y hago clic, claro, tiene sentido. Tú por eso probablemente te ha pasado que leyendo o absorbiendo algún tipo de información, tu mente ha hecho clic, claro. Y ese clic es como rompe tu paradigma antiguo y empieza a crear el otro. Y lo empiezas a nutrir con pensamientos, 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 y si lo sigues nutriendo, se te forma un nuevo paradigma, se te forma tu nueva forma de pensar, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambiar tus paradigmas? Esto ya es un poco lo último de todo, ¿vale? Voy a hacer más vídeos sobre esto en particular, que no hablaré de paradigmas, pero sobre otras formas de cambiar tu forma de que se manifieste tu mundo, ¿vale? Pero estos son un poquito los 4 o 5 que pienso yo que son importantes para cambiar tu paradigma. Entonces, los cambios de paradigma son los puntos de inflexión más importantes en tu desarrollo. Cada vez que tú que cambies tu forma de percibir el mundo, cambian tus pensamientos, tus emociones, tus acciones y con el tiempo tus resultados, ¿vale? Lo primero es la humildad mental, ¿vale? Acepta que no lo sabes todo. Tu crecimiento comienza cuando te das cuenta de que puedes estar equivocado. Si te cierras mentalmente y repites lo mismo, si te abres, descubres nuevas posibilidades, ¿vale? Ejemplo, cuando alguien te da una opinión distinta, en lugar de reaccionar o discutir, pregúntate, ¿desde qué paradigma lo está diciendo? ¿Qué parte podría ser verdad y qué no? ¿Vale? Una cosa importante es reducir el juicio, ¿vale? Una de las cosas de los paradigmas que son muy puñeteras es que te generan una mentalidad muy juiciosa, en el sentido de, a lo mejor no es juiciosa la palabra, muy judgmental, o sea, una persona que juzga mucho y intenta juzgar todo bajo tu forma de pensar, ¿vale? Y cuando tú juzgas todo bajo tu forma de pensar, ese juicio se refleja absolutamente en las acciones que tú haces. El ejemplo de antes de la persona que quiere hablar con más mujeres, por ejemplo, o quiere tener más relaciones, o quiere ser mejor con amistades, o quiere lo que sea. Si esa persona, cuando ve a alguien que está haciendo eso, que realmente le vaya a llevar resultados, lo juzga mentalmente, dice, qué pringao, madre mía, qué desesperado, qué tal, él nunca en la vida se va a mover a esa dirección. Entonces, claro, por parte hay cosas que tiene sentido que juzgues, obviamente, porque sabes que están mal éticamente. Pero claro, si te acostumbras a inconscientemente juzgar todo, tú mismo te estás limitando hacia dónde puedes ir. Y la mente que más avanza es la mente más flexible, la mente que se puede amoldar más a los cambios de información que le vengan en su vida para moverse hacia la meta que quiere. Si tú yo conozco mucha gente, emprendedores, por ejemplo, o personas cercanas que quieren hacer cambios en su vida y el fallo principal que tienen es su juicio mental, tienen como cero plasticidad en su cerebro, no cambian, o sea, pensaron una vez cómo funcionan las cosas y de ahí ya no cambian y por eso sus resultados son los mismos. Entonces, reduce el juicio, sé humilde, ¿vale? Intenta abrir perspectivas con todo tipo de personas, si eres una persona que detestas al feminismo, por ejemplo, y a las feministas, pues tranquilízate, escúchalas, intenta abrir tu mente e entender lo que ellos, aunque no te vayas a ir, obviamente, en su rama de paradigma en sí, pero reduce ese juicio, ¿vale? Reduce el juicio hacia el mundo, reduce el juicio hacia ti, ¿vale? Después, repetición constante. Una idea no se vuelve parte de ti con entenderla una vez. Necesitas recordarla, repetirla, vivirla hasta que se integre en tu identidad. Haz una lista de paradigmas que te han guiado hasta ahora, ¿vale? En tus relaciones, en tu salud, en tu trabajo, en tu autoestima y pregúntate de dónde viene cada uno. ¿Quién me enseñó a pensar así? Luego identifica cuál sería el paradigma que te ayudaría a avanzar. Ejemplo, viejo paradigma, odio las dietas. Nuevo paradigma, comer bien me hace sentir bien. Es súper sencillo, estoy a gusto. En plan, no es difícil comer pollo y brócoli realmente, porque no es tan importante. Lo importante es sentirte bien, etc, etc, por ejemplo. En esta repetición constante, seguro que ha pasado una vez que estás leyendo
Te lees un libro y de repente tu mente está ahí, wow, 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 increíble, esto es la clave de todo. Me ha pasado a mí 1000 veces. La clave, la clave, la clave. Tienes una inspiración, un cambio de paradigma, pero después vuelves a tu vida normal, a tus hábitos normales y eso se te olvida y vuelves a tu forma de pensar y a tu forma de actuar como siempre. Entonces tienes que repetirlo, ¿vale? Tienes que intentar por la noche repetir lo que has estudiado, escribirlo, intentar verlo, reflejarlo en tu día a día, pensarlo, volver a leerlo y poco a poco, yo por ejemplo una cosa que hago es, con los libros que me ayudan mucho y que me dan cambio de paradigma, los descargo en inglés, los meto en un proyecto de ChatGPT y siempre que me enfrento a una situación en mi vida que me cuesta o que me siento que puede estar identificado con esto, le hablo al chatbot o al proyecto. Entonces el proyecto me habla con las palabras que dice en el libro. Entonces, de alguna forma, repito todos los principios que el libro me enseña. Entonces, siguiente cosa. Exposición constante a nueva información. Rodéate de nuevas ideas, personas y experiencias. La nueva información es como una semilla. Cuanto más la riegas, más crece dentro de ti. Ejemplo, si quieres ser más disciplinado, rodéate de personas que lo sean. Consume contenido que te inspire. Aléjate de entornos que refuercen la vieja versión. ¿Cómo se dice? Él es el reflejo de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Es un ejemplo, ¿vale? O sea, los paradigmas se pegan. A mí me pasa que cuando estoy mucho tiempo con mi hermano, me doy cuenta que mi forma de pensar se empieza a moldear más a la suya, ¿sabes? Cuando estoy más yo con mi primo, con el entorno que yo quiero, consumiendo lo que yo quiero, mi paradigma se expande, ¿sabes? Mi forma de pensar, mis creencias, mis decisiones, mi forma de percibir la vida se expande, es diferente. O sea, y por eso es muy, muy, muy importante. En este caso es personas, pero también ideas, lo que consumes, las experiencias que tienes, los amigos que tienes. Es importante si quieres cambiar tu paradigma y tener resultados diferentes en tu vida, ¿vale? Sé que son cosas sencillas, pero es que lo sencillo es lo que funciona realmente. Y después ya, acción coherente. El cambio no ocurre solo por pensar diferente, sino por actuar desde la nueva perspectiva, ¿vale? Haz algo pequeño que tu viejo yo no haría. Habla con alguien nuevo, ve al gimnasio aunque no tengas ganas, toma una decisión sin miedo al error. Cada una de estas acciones refuerza el nuevo paradigma y se convierten en parte de ti, ¿vale? Al fin y al cabo, a ver, esto es obvio, ¿vale? Pero lo que más pesa en tu forma de ser, ¿vale? En tu paradigma, en tu identidad, en cómo te reflejas en la imagen que tú eres de ti mismo, son las experiencias que tú tienes, ¿vale? Las experiencias que tú tienes, hay dos tipos de experiencias, que ya otro vídeo, están las experiencias imaginativas y las experiencias reales. Las experiencias imaginativas son las que tú te imaginas en tu cabeza, sientes en tu cabeza, y tu cuerpo, como no sabe la diferencia, porque está estudiado científicamente, entre lo que es real y lo que no es real, ¿vale? Lo absorbe de la misma forma, lo siente de la misma forma y lo absorbe de la misma forma. Y después están las acciones reales, que es lo que te pasa en el día a día. Si tú, o sea, y después están las experiencias reales. Si tú quieres acercarte más a una forma de pensar, tienes que maximizar las experiencias que tienes. Entonces, si quieres ser mejor, pues hablando en público, tendrás que hablar mucho más en público, tendrás que repetirte mucho que vas a hablar en público, tendrás que consumir contenido que te diga de que hablar en público está bien, tendrás que rodearte y crear tu propio paradigma que te ayude a accionar de forma constante en el tiempo hacia eso. Y al final, te aseguro yo que tendrás todos los resultados que tú quieras. Por último, reflexión continua. Al final del día, pregúntate, ¿hoy he actuado desde mi antiguo paradigma o desde el nuevo que quiero crear? ¿Vale? No hace falta hacerlo con rigidez, solo con honestidad. Esa observación consta y evita que retrocedas, ¿vale? Ya por último yo con este vídeo lo único que he intentado hacer, que no sé si lo he hecho, a lo mejor sí, a lo mejor no, es generar conciencia respecto a este tipo de cosas, ¿vale? Cuando tú eres consciente sobre este tipo de cosas, cuando te suceden en tu vida, de alguna forma las puedes como señalar, observarlas, decir, mira, esto es un paradigma antiguo que no quiero tener. Mira, el pensar que, yo qué sé, no sé, pensar que, no sé, si te da rabia algo, por ejemplo, a mí de pequeño antes me da mucha rabia que mi hermano hiciese cosas para hacerme rabiar, ¿vale? Yo había generado experiencias negativas y me había hecho que yo tuviese creencias sobre que mi hermano es un capullo y eso me hace pensar de una forma, me hace crearme un paradigma de una forma, una lente de mi vida sobre que mi hermano es un capullo e intenta joderme y eso lo que hace es que al final actúe de tal forma que me entre rabia y eso hace que esté frustrado y hace que esté desenfocado, ¿vale? Entonces, una vez que te das cuenta de ese patrón y das cuenta de que eso es
solo unas creencias que has creado en el pasado y que lo has aceptado y empiezas a observarlo y dejar ir, ¿sabes? Y decir, voy a meterme más en la versión de mí que yo quiero, voy a cambiar mi paradigma de cómo funciona el mundo y cómo soy yo. Eso lo que va a hacer es que te muevas hacia una dirección. Entonces, la reflexión continua todos los días, al final del día, siempre es muy importante para que crees ese patrón tuyo de conexión. Entonces, conclusión, cambiar tu paradigma no requiere suerte ni fuerza de voluntad ni nada, requiere conciencia, práctica y apertura. Cada vez que te permites ver el mundo desde una nueva perspectiva, te conviertes en una nueva persona. Tu vida no cambia cuando trabajas más, sino cuando piensas desde un paradigma más alto, ¿vale? Ya para terminar y para concluir, intenta ponerte la piel de las personas que admiras, ¿vale? Ponte la piel, por ejemplo, a mí me gusta mucho Cristiano Ronaldo, pues me pongo la piel de Cristiano Ronaldo sobre cómo piensa las cosas. O ponte la piel de alguien que admiras, alguien que tú realmente ves que está por encima tuya, que tiene un estado mejor que el tuyo, que tiene mejores resultados que tú, y mira a ver qué paradigmas tiene, en plan, y qué subparadigmas tienes. A lo mejor, por ejemplo, subir contenido para ti es una mierda, o sea, es un coñazo, ¿vale? Y eso es porque tú, en tu mente, has experimentado, te has dicho 1000 veces que subir contenido es un coñazo, porque no te gusta hablar en cámara, porque no tienes confianza, porque no sabes lo que decir. Y eso lo que te ha generado es crear una idea, unas suposiciones, unas creencias, un tal, que te ha creado un paradigma sobre subir contenido es una mierda, pero sí que funciona, hay que hacerlo. Entonces, cuando te pones a subir contenido, no lo haces, ¿vale? Entonces, tienes que cambiar ese paradigma, ¿vale? Y verlo desde otra lente, ponerte la lente de la persona que sube contenido todos los días. ¿Qué piensa esa persona? ¿Qué cree esa persona? ¿Qué ideas tiene esa persona? ¿Qué principios tiene esa persona? Y acercarte más a ello, ¿vale? Con, obviamente, la reflexión continua, la acción coherente, la exposición a nueva información, exponerte más a personas que hacen eso, en la repetición constante, en tu mente repetirlo constantemente, etc, etc, etc. Y pues la humildad mental, ¿vale? No ser tan tajante las cosas. Y bueno, eso es todo. Os aseguro que si aplicáis esto, de verdad, y sois conscientes de ello, y sois muy conscientes de ello, y lo hacéis constante en el tiempo, durante 2 años, os aseguro que vuestra vida cambia radicalmente, ¿vale? Radicalmente. Y bueno, eso es todo. Si os ha gustado, por favor, comentadme si lo habéis visto entero. Si lo habéis visto entero hasta aquí, sois unos grandes, porque yo creo que nadie lo va a ver. Igualmente, Sí, iré subiendo más vídeos de estos, ¿vale? Yo quiero, en este canal, en mi canal, que es de emprendimiento y de lo que yo subo, quiero documentar exactamente cuáles son mis paradigmas, cuáles son mis principios que me van a ayudar a conseguir lo que quiero, ¿vale? Ahora mismo estoy en 10.000 euros mensuales con mi agencia, vamos a llegar en nada a 20.000 euros mensuales, de aquí a nada estaremos en 50.000 y de aquí a nada estaré en el 1.000.000 de euros y tendré una vida fantástica, tendré el físico que quiera, tendré a la mujer que quiera, tendré cero ansiedad como tengo ahora mismo, que no tengo ninguna ansiedad, ningún estrés. Estaré viviendo en la vida que yo he creado, el paradigma que yo he creado, sin negatividad, solo positividad, paz, abundancia y todo eso. Todo porque yo lo he creado. Y todo esto quiero documentarlo para que a ti te ayude y puedas tener exactamente la misma vida, porque yo pienso que es mi deber como persona transmitir esta información a las personas para que intenten cambiar su vida como la ha cambiado ya y que pasen de ser una persona depresiva, sin futuro, o sea, una persona miserable, como era yo, a una persona abundante en todo. Absolutamente en paz consigo mismo, una buena relación que se quiere, con felicidad, con más o menos cosas materiales, da igual, pero que genere la vida que uno quiere, ¿vale? Eso es todo y gracias por ver el vídeo entero. Hasta luego.